Hola, soy Amanda y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer una de mis técnicas favoritas, el embossing. Primero vamos a definirlo. El embossing es simplemente un grabado en relieve. El grabado en relieve en este caso es en el papel y para el papel tenemos dos métodos fundamentalmente. El embossing en frío o el embossing en caliente. El embossing en frío es este. Se trata de un relieve en el papel que se puede hacer con máquinas texturizadoras o por ejemplo con las Sizzix. Pero otra manera de hacer embossing en frío es utilizar pasta para embossing, que es lo que hice yo en esta tarjeta. Pero hoy no vamos a hablar del embossing en frío, sino del embossing en caliente, que es este. Así que si quieres saber cómo hacerlo, vamos allá. Te voy a decir qué materiales necesitas. 1. Necesitamos tinta para embossing o una tinta de secado lento como esta. 2. Necesitamos polvos de embossing. Tenemos polvos de embossing en diferentes colores, como estos tres, y también embossing transparente. Y por último, pero fundamental, pistola de calor. La pistola de calor tiene que ser una específica, porque un secador del pelo, por ejemplo, no sirve. La forma más habitual de realizar el embossing es utilizando sellos, como estos, pero también se puede utilizar un bolígrafo para embossing como este y puedes hacer tus propios dibujos o tu propia escritura. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Si vamos a embosar con sellos, elegimos el que más nos guste para nuestro proyecto. Y aplicamos la tinta para embossing. Una vez hemos estampado, vamos a necesitar una hoja reciclada que nos va a ayudar a recoger los polvos de embossing que nos sobren. Tenemos que aplicar muchos polvos de embossing sin preocuparnos de la cantidad, porque así se pegan bien a la tinta. El resto no te preocupes porque van a ir todos de vuelta al bote. Y ahora llega el momento de derretir los polvos de embossing con nuestra pistola de calor. Procura moverla constantemente para que no se te tueste el papel. Y como veis, este es el resultado. Tenemos nuestra palabra en relieve. Otra forma de hacer embossing es utilizando una tinta de secado lento. Tiene que ser de secado lento porque de esa manera nos dará tiempo a poner los polvos antes de que se seque. Y en este caso vamos a utilizar polvos de embossing transparentes. Lo que pasará cuando derritamos los polvos es que simplemente se verá el color de la tinta que hemos aplicado. En la cámara no se aprecia muy bien, pero nos ha quedado un relieve que es igual que el que hemos hecho con polvos de embossing de color. Ahora voy a explicaros para qué sirve esta herramienta. Estos son polvos de talco, que lo que van a hacer es eliminar la electricidad estática de nuestro papel o cartulina. Esto es muy importante a la hora de embosar porque a veces se pueden quedar motitas de polvo enganchadas al papel y cuando los derritas te pueden quedar manchas. Para que lo veáis más claro voy a utilizar una cartulina de color negro, así veréis el efecto de los polvos de talco. Y esta vez voy a usar el bolígrafo de embossing. Yo nunca lo utilizo porque a mí no se me da muy bien dibujar, pero si a vosotros se os da bien lo podéis utilizar, o lo podéis utilizar para escribir vuestra propia letra, como estoy haciendo yo ahora. El proceso es exactamente el mismo, es como si hubieras utilizado una tinta de embossing. Ahora echamos los polvos por encima y volvemos a derretirlos. Para eliminar los restos del talco puedes utilizar una toallita para bebés o simplemente un trapo. No tienes más que pasarlo por encima y los polvos se van. Y ya está, así es como se hace el embossing en caliente. Como ves necesitas pistola de calor, polvos de embossing y tinta de embossing. Ahora vamos a ver cómo hacer un tag utilizando únicamente la técnica de embossing en caliente. Pero antes de dejaros con la música, quería recordaros que si queréis saber qué materiales estoy utilizando, tenéis una lista detallada en mi blog. El link lo tenéis debajo de este vídeo en la descripción.
Pues ya tenemos nuestra etiqueta terminada. Como vais a ver, a mí me han quedado algunas motitas en color blanco. En este caso no me ha importado porque creo que va bien con el diseño. Pero quería advertiros que la cartulina negra es la más difícil a la hora de que no te queden este tipo de manchitas. Y ya está, espero que os haya gustado, que le deis al botón de me gusta, me dejéis un comentario y nos vemos el viernes con una tarjeta. ¡Chao!